Bienvenidos una vez más al programa Debate Ciudadano con el Colegio de Politólogos de Cochabamba. En esta ocasión tenemos de invitado a Jerko Ilić. Él es abogado y también cronista político, analista político, y estaremos hablando de las encuestas que están saliendo un montón en esta época preelectoral. Uri. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches a todos nuestros televidentes. Un saludo, Jerko, desde Cochabamba, y vamos a analizar las encuestas, estas varias encuestas que han salido durante todos estos días. Sí, Jerko, ¿cuál es tu criterio? ¿Por qué están empezando a salir tantas encuestas? ¿Hay algo detrás? ¿Hay una intención de influir en el voto de los ciudadanos? ¿Hay una intención de posicionar campañas? ¿Cuál es tu lectura? Hola, buenas tardes a todos los amigos de Debate Ciudadano. Antepongo mis disculpas por la mala calidad del internet. Vivo en un piso 22 en un edificio que está en el centro de la ciudad de La Paz, y cuando hay mucho viento, entonces la internet se diluye. Al menos esa es la explicación que yo en mi realismo mágico me doy. Vamos con la pregunta, que es increíblemente suculenta. A ver, las encuestas que han salido en los últimos días tratan de posicionar alguna candidatura que está más allá de la realidad. Ahí yo creo que la respuesta de antemano es sí, porque en las dos encuestas, tanto en la de Red 1 como en la superencuesta encargada por Claure, el universo de posibilidades está reducido a lo que se puede determinar una censura previa. ¿A qué refiero con una censura previa? La candidatura que han ido conociendo. Y una de esas precandidaturas, o de al menos las opciones que se colocan en las encuestas, es de una candidatura ficticia. ¿Por qué ficticia? Porque la persona que está siendo evaluada en cuanto a su grado de popularidad ha expresado hasta el día de hoy que no tiene intenciones de candidatear, y que además, dentro de esa condición de la no candidatura, hay un elemento de no forzar ruptura con lo que viene a ser su matriz ideológica y además el liderazgo histórico que él sigue. Me refiero obviamente a Andrónico Rodríguez, Evo Morales. Y en un contexto un poquito más grande, lo que es el movimiento al socialismo, o lo que podría quedar del movimiento al socialismo. Esto es una candidatura ficticia, pero hay detrás una idea de que esa candidatura ficticia tiene que ser el referente de competitividad en el bloque opositor o en los bloques opositores. El segundo dato de por qué estas encuestas también están tratando de promover una realidad alucinatoria es que desconocen quienes han construido los elementos para hacer la encuesta de dos realidades. La primera realidad es que desde por lo menos septiembre del año pasado hay una construcción coordinada y en conjunto de lo que se llama un bloque de unidad. Y en ese bloque de unidad, en este momento, hay tres candidaturas o precandidaturas que están buscando a través de un método, una solución para la selección de la candidatura única presidencial, por lo menos para lo que es la campaña. Me refiero al bloque Amparo Vallivian, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga Ramírez. Las encuestas tanto de la Red 1 como también de la superencuesta de Claudio desconocen esta realidad y este proceso. Y cuando hablo de proceso, no solamente estoy hablando de un procedimiento, sino de una serie de acuerdos
para llevar la mejor factibilidad posible de una candidatura única. Repito, las encuestas desconocen este contexto. Entonces, niegan la posibilidad de que exista un bloque único entre lo que son Amparo, Samuel y Jorge Tuto. Por el otro lado, hace 3 semanas por lo menos, ya existía la manifestación unívoca de que hay que hacer un pacto en este bloque en el que podrían estar Manfred Reyes Villa como eje e ingresaría la figura de Chin-Chung y posiblemente cualquier otra candidatura que ya hubiera expresado que desea participar en las elecciones. ¿A quiénes me refiero? Patsy con Movimiento Tercer Sistema y posiblemente Johnny Fernández con la UCS. Como estas encuestas o sondeos en realidad están desconociendo esas dos realidades, suma además a un precondicionamiento o un nuevo grado de censura al respecto de lo que debería ser la selección que harían los ciudadanos. Y hay un tercer elemento, no es menor, y es que para que sea una encuesta presidencial electoral seria, debe haber un eslabonamiento entre candidatura y partido político, o candidatura y alianza de partidos políticos, para que de ese modo cumplan el requisito legal de representatividad o de competitividad en lo que son las elecciones nacionales. Todo esto dicho dentro de este marco regulatorio que tenemos que indica que no hay posibilidades de candidaturas independientes y que aún no lo resuelve esto el Tribunal Supremo Electoral, basándose en su régimen electoral, en la ley de elecciones, el sistema el órgano electoral, y también está la ley de partidos políticos, la 1096. Son esos 3 elementos lo que te dan a entender que en el momento en que tú haces la pregunta ya tienes más o menos una respuesta. Esta es la forma un poco más larga de la explicación de por qué estas encuestas no son encuestas electorales, son más bien sondeos de popularidad, pero sesgados a partir de lo que es la voluntad y el deseo de quienes han encargado las encuestas y no así la realidad. A eso me refiero con una alucinación hiperrealista. Tú que te han entrevistado en diversos momentos sobre varias encuestas que han salido en el país, y ¿cómo ves esta relación? Estas encuestas que han ido saliendo desde el año pasado, ¿tienen una relación donde los candidatos que salen en estas encuestas están ahí con la misma percepción ciudadana? ¿O has notado que estas encuestas cambian rotundamente de una empresa a otra? También tocando, ¿no?, como te decía Natalia, el tema de un poco el direccionamiento que tienen estas encuestas o estas empresas encuestadoras. Dices, es que hay un esquema más o menos que se ve en casi todas las encuestas. Bueno, en aquellas que son encuestas un poquito más serias, al respecto de lo que es el posicionamiento de candidaturas. Hay una parte previa, que esto yo creo que lo he visto en las encuestas de diagnosis, algo en la de captura, mucho en lo que es el sondeo o este focus group enorme que es de la Delphi, y obviamente en las encuestas encargadas por Claure tienen este preámbulo. A ver, ¿cuál es este preámbulo? El preámbulo tiene que ver con lo que es la percepción ciudadana de la realidad actual. En lo que sí podemos quedar claros y estar absolutamente de acuerdo es que hay una especie de medición de lo que es el humor social colectivo. Ese humor social colectivo, a partir, te podría decir, de finales del 2023, ha ido creciendo en un dato que sí es relevante. Hay una crisis económica. Para el momento en que entramos, entre enero a marzo del 2024, la percepción de crisis todavía estaba algo polarizada. Sin embargo, después de los sucesos de junio, de este debilitamiento del poder ejecutivo ante una presencia negativa, hasta casi diría tóxica y amenazante de las Fuerzas Armadas,
La percepción de que la crisis no solamente es económica, sino que también es política, va en aumento. Eso envalentona a el ala radical del MAS, representada en el levismo, para poder generar también una serie de disturbios dentro de lo que es la leve, la frágil estabilidad que Luis Arce Catacora ha estado tratando de construir. Ahí me refiero básicamente a estos sucesos de las marchas en septiembre que culminan en La Paz, a pocos metros de realizar una especie de sucesión forzada. Crisis económica más crisis política, policrisis en el país, posibilidades de soluciones, ingresa nuevamente otra idea. La solución a esta policrisis pasa por o adelantar las elecciones o la renuncia del presidente o de un pacto mayor entre bloques políticos. Y esos bloques políticos rebalsan lo que es la representación en el Parlamento. Se trata también de bloques políticos en grupos de oposición con posibilidades de candidatear, en grupos políticos de oposición en territorios, así como también grupos de oposición en este mundo y el activismo con agendas propias y específicas. Este dato es recogido en varias de las cosas. Tenemos una crisis, o tenemos una policrisis, no solamente económica, sino también una política. Las dos crisis pueden tener una solución si es que el gobierno, el Poder Ejecutivo, decide asumir responsabilidad en la modificación. El tercer dato de las encuestas es que demuestran que hay una urgente necesidad de cambio, y ese cambio tiene que ver con el modelo. Aquí golpea fuertemente o choca con el dique ideológico que hay en el gobierno y que hay en el MAS. Ese dique ideológico impide generar los cambios necesarios para solucionar la crisis política y la crisis económica. Hay una posibilidad de que estas dos crisis además deriven o rebalsen en lo que es una crisis social con el elemento de escasez de alimentos y aumento de precios. Ahora bien, las encuestas recogen eso. Ese es el preámbulo de casi todas las encuestas. Algunas van un poco más allá y tratan de decirnos cómo es el futuro en este ánimos colectivo. Y es claramente de bastante ansiedad. Algunas encuestas, la de Delphi y la de Garafulich, logran medir el agotamiento de casi 2/3 de la ciudadanía. Ese preámbulo es el que te prepara y te condiciona además a lo que vendrían siendo las elecciones. Hay un dato extra. Y el dato extra es cuánta es la cantidad de población, de electorado, que ya no votaría por el movimiento socialismo. En 3 encuestas yo he encontrado que hay un margen entre el 62% a casi el 70%. Y obviamente eso, en lectura de los grupos de oposición que tienen intenciones de candidatear en los comicios electorales del 2025, les da cierto aire como para decir, o como para menos sondear dos posibilidades. Ir todos en una especie de bloque de unidad o ir todos por separado. En algún momento salió también esta solución intermedia, que es la que estamos viviendo ahora, de que sean 2 bloques opositores más el bloque de lo que es el oficialismo o lo que podría intentar. De ahí el posicionamiento de candidaturas tiene que ver, a ver, ¿quién tiene mejores chances en primera vuelta y en segunda vuelta? Y un quinto elemento, y este es que me parece interesante, que he ido repitiendo en las últimas encuestas, tanto las de enero como las de marzo pasado, estos últimos días de marzo. Hay una tendencia a que las elecciones bolivianas de este año se resuelvan en una segunda vuelta. Y ahí obviamente las candidaturas que deberían tener mayor competitividad, en un caso es ficticia y en los otros casos, ¿no?, forman parte de lo que es un sistema de bloques y de acuerdos
para tener gobernabilidad en el Parlamento y también gubernamentalidad en el Ejecutivo, sin necesidad de forzar medidas por fuera de la Constitución, como lo está haciendo el actual gobierno. Perfecto, entonces estamos entendiendo con este análisis que estás haciendo que la encuesta definitivamente nos muestra un escenario de policrisis, la necesidad de un cambio de modelo, un alto índice de ansiedad en la población, en la ciudadanía, más o menos de un 70% de voto no masista y la posibilidad de una segunda vuelta. Pero sobre tu primera apreciación, el primer análisis que hacías, decías que estas encuestas son más bien sondeos de popularidad con grandes sesgos de las personas que están financiando. Y en ese sentido, un gran sesgo y una posición política muy clara que ha tenido Red 1 y las encuestas de Claure es no ponerlo a Evo Morales en las encuestas. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu criterio sobre esta posición política de no ponerlo? ¿Es para enterrarlo políticamente? ¿Crees que es un error? ¿Crees que es un acierto? ¿Crees que es mejor ponerlo para poder medir? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que es una estrategia artificial, diría yo, de posicionamiento de una candidatura que supuestamente genera un consenso dentro del movimiento socialismo, pero que no genera todavía la voluntad política necesaria como para que se concrete. Eso es por el lado de lo que es el oficialismo. Por el lado de lo que es lo opositor, hay una clara muestra de que hay una candidatura basada en lo que es una serie de microalianzas, llamémoslo así, o sea, dentro de la alianza grande hay microalianzas que muestra cierto grado de astucia y también de experticia en lo que significa construir listas para tener representación en el nacional. El otro lado, el lado de Jorge Quiroga, ha hecho una alianza más territorial, sobre todo tratando de entrar a ese Santa Cruz profundo que tiene una serie de demandas que no pasan por concesiones y necesitan de lo que era Camacho más fuerte que el Branco Marinkovic. Y al medio tienes una candidatura ciudadana cuya alianza fundamental está sobre la base de simpatías entre expertos. Esta es la campaña de Amparo. Amparo recibe muchos más apoyos por parte de economistas y de personas técnicas en cuanto a lo que ven a sus propuestas, antes de lo que son bloques o mini bloques políticos. Por último, tienes un bloque que trata de jugársela hacia el lado de lo conservador. Yo recuerdo que en algún momento, Natalia, hiciste un ejercicio de tratar de entender cuáles son los tres grandes bloques o los tres tercios de este país. Y hablabas de un tercio nacionalismo populista, un centro medio y un tercio conservador. Y del último del que estoy hablando es del tercio conservador. La candidatura del capitán Reyes Villa con la de creo que tiene grado de obispo, algo por el estilo, pero del religioso Chi Hyun-chun, tratan de ir más o menos hacia un electorado conservador, incluso diría hiperconservador. Esos tercios disputan mucho lo que es ciudadanía, que en algún momento apoyaba un proceso de revolución multicultural, pluridemocrática, que en algún momento se tradujo más o menos en la figura de Evo Morales y todo ese bloque que lo acompañaba, el Pacto de Unidad y también las organizaciones sociales, pero que después de un largo desempeño, casi 2 décadas de desempeño en el Estado, claramente entre posicionamiento de esta idea de que hubo despilfarro, desperdicio, pero además también un giro hacia lo autoritario. Lo imperdonable no solamente fue el no cumplir con el mandato del referéndum del 2016, del 21 de febrero, sino además intentar adulterar los datos o los resultados electorales del 2019, con obviamente la salida o la autoexpulsión desde el MAS de Evo Morales hacia un exilio también simulado. La gran pregunta está ahora en precisamente
¿qué pasa con estos tres grandes bloques cuando todavía estamos en una fase de no seriedad o no de tomarse en serio de candidaturas? Sobre los bloques ha sido un poco más difícil volver a redefinirlos, sobre lo que tú decías. Al final, los tres bloques, como un poco he hecho el ejercicio, ha sido el bloque indígena popular, lo hemos llamado así, luego el otro bloque de unidad, hemos preferido ponerle nada más su nombre, pero sabemos que está compuesto nada más por exfuncionarios del aparato público, y luego un tercer bloque que es este bloque conservador, ¿no? Donde podemos ver imágenes de Chi y Manfred. Pero, a ver, creo que Uri aquí tiene una pregunta para ti. Sí, con respecto a eso, Yerko, en las encuestas, y tú mismo lo has mencionado, ¿no? Todos piden un cambio de modelo por la situación crítica que está atravesando el país. Sin embargo, en todas las encuestas que se han publicado últimamente, este bloque popular o este bloque representado ya sea por Evo Morales o por Andrónico, están presentes y con buenos porcentajes de aprobación de la población. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Por un lado queremos un cambio de modelo, pero siguen saliendo las personas que representan este modelo por adelante, ¿no? Desacuerdo con lo que acabas de decir, Uri, por lo siguiente. Las mediciones que hacen estas dos últimas encuestas, así como también me estaba fijando las encuestas de diagnosis y captura entre noviembre y enero, el bloque de lo que se puede llamar el masismo, o como Natalia también lo identifica, el indigenismo popular, no hay que olvidar que hay un alto contenido de nacionalismo populista, no sale tan bien librado en estas encuestas. Hay un supuesto en las dos encuestas. En primera vuelta es generar la mayor o la mejor posición posible para tener gobernabilidad o para tener presencia en el Parlamento y entrar con fuerza en lo que es la segunda vuelta. Si vemos las encuestas tanto de unidad, perdón, no de unidad, sino de la Red 1 y la de Claure, el supuesto bloque de lo masista con esta candidatura ficticia, lo voy a repetir muchas veces porque todavía no es una candidatura que hubiera cuajado más o menos en representación, mide en primera vuelta en la de Red 1 18 Andrónico. Le voy a sumar ese punto extraño que le dan a Arce como gobierno, hace 19, y en la de Claure, al desaparecer tanto a Evo Morales como también a Luis Arce Catacora, lo dejan Andrónico con un 25. Ese es su mejor posicionamiento en primera vuelta. Por el lado de lo que es el sistema opositor, a pesar de que muchos analistas dicen, no puedes sumar los votos, no puedes sumar los votos de Manfred como los de Chi, yo sí lo hago. ¿Por qué? Porque son bloques. Pero sobre todo con el que estoy más seguro es en el bloque de Samuel y de Tuto. Ese bloque, y el de Amparo, ¿no? Ese bloque mide como piso, después de estas encuestas, 31. ¿Puede alcanzar un máximo? Sí. Y ese máximo podría estar dado por el peor resultado, 39. Entonces, tienes un piso de 31 y un techo de 39 en primera vuelta. Lo que es el movimiento al socialismo, este indigenismo nacional populista, mide 25. Ahora, voy a hacer algo que tal vez es demasiado extraño o tal vez una herejía. Voy a sumar Manfred Reyes Villa y Chi. En las dos encuestas, es una votación que tiene un piso de 24 y que posiblemente pueda también subir arriba de 35. En la encuesta de Red 1, o en este sondeo de popularidad de Red 1, el ejercicio te dice que si hay segunda vuelta, la segunda vuelta no es con el bloque del MAS, o con el bloque indigenista, nacionalista, populista, los istas. No, sino que esa segunda vuelta se daría precisamente entre el bloque de Samuel Amparo Tuto y el bloque de Manfred Reyes Villa Chi y los que logren sumar en el camino. Ahí la cosa es distinta, porque ahí ya la presidencia está un poquito más difícil de ser decidida. Entendemos que este 25% de masistas o trataría de generar o de ir hacia
Manfred Reyes Villa o Chi, que es lo más probable, es una de las apuestas que hace Chi, o abstenerse, ya sea a través del voto blanco o del nulo. Pero ese es el caso de la encuesta Red 1. En la encuesta de Claure, hecho por Panterra, hacen una medición de segunda vuelta, que vendría a ser como el ejercicio más interesante de esa encuesta. Y ahí te lo miden a este candidato ficticio, que es Andrónico Rodríguez, ¿no? Haciendo más o menos convirtiéndose en el embalse o la concentración de ese indigenismo nacionalista populista, y lo miden frente a Samuel. Andrónico perdería. Samuel sacaría 45, Andrónico sacaría 42. Cuando lo miden con Quiroga, lo colocan a Quiroga con 38, Andrónico con 45, a Manfred Reyes Villas con 39, Andrónico con 42, y a Chi con 39 y Andrónico 41. Lo que te da a entender es que el mejor escenario posible para la oposición, según lo que está posicionando Claure, es que vayan todos detrás de Samuel Doria Medina. Pero hay una incongruencia muy fuerte en esa encuesta. Porque cuando ustedes la vean o la estudian a más profundidad, hay dos preguntas, bueno, en realidad hay como tres preguntas que van determinando el tema de lo que es lo anti-MAS, candidatura única y candidatura única en segunda vuelta. El antimasismo es 65%. 65% significa que no votarían por el MAS por nada del mundo. Ese 65% Claure lo hace identificar con un 19% con grupos de oposición formales y con 46% entre grupos de no opositores, pero sí antimasistas. Hagamos este ejercicio paralelo con ustedes. Si tú agarras de ese 65%, tomas el 46%, que es no oposición, pero sí antimasista, ninguno de los cuatro candidatos forzados por las encuestas recopilan ese o reciben ese 46%. El que más se acerca es Tuto. Pero 46% no es lo mismo que 38% con Tuto y lo mismo que 39% con Chi y Manfred. Ahí hay un problema enorme. ¿Dónde está esa evaporación de votos? ¿Dónde está? 46 es el número mínimo de ciudadanos que no votarían por el MAS en segunda vuelta. Sin embargo, esos no son los números que se recogen en la encuesta. Vamos al segundo dato. Cuando se les pregunta si solamente hubiera una candidatura de oposición, ¿votarían? 59% te dice que sí. Yo estoy tratando de asumir que todo esto tiene que ver con lo que es la segunda vuelta. Pero no hay ese 59% dentro de lo que es esta medición de segunda vuelta. Hay una última posibilidad que dicen, bueno, ya, si la oposición mantiene bloques unidos, ¿cuál es el bloque de unidad que mayor votación recibiría? Unos dicen 56%. Tampoco se reflejan en estos datos. ¿Te das cuenta? Es como que la encuesta en cierto momento cambia de niveles y de realidades. Y ya no es congruente. Y sobre todo no es congruente porque si 65% del electorado, y esto es lo que te decía, las otras encuestas también reciben esta información, o por lo menos proyectan esta información. Hay más de 2/3 de ciudadanía que no votaría por el MAS. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que Panterra te mida un indigenismo nacionalista populista con esta candidatura ficticia de Andrónico Rodríguez, ¿no?, cuyo tope debería ser 35%, cuyo techo debería ser 35%, y de repente escala, en algún caso, con el de Tuto, a 45%, a 42% con Manfred, a 41% con Chi y a 42% con Samuel. Ahí esa incongruencia la hace inconsistente la encuesta, la hace este sondeo. Ya lo hace demasiado forzado, ya te da a entender que con esto no puedes tomar, y ojo, no deberías tomar decisiones basadas en estos datos. Raúl Garafulich hace una encuesta en septiembre del año pasado y en esa mide los pisos y los techos. El 35% del que hablábamos del voto indigenista, nacionalista, populista, lo recoge ya Garafulich en septiembre del año pasado. Y lo coloca como techo, como mejor desempeño, no de Evo, sino de Andrónico. Entonces, el tope del MAS en segunda vuelta sería 35. Y ahí nuevamente me preguntan, ¿cómo es posible que escale a 45?
¿De dónde salen esos votos? No hay posibilidad de que la ciudadanía entienda o desentienda, Andrónico, de lo que es el MAS. Y ayer, en una charla con tus amigos de Presente Bo, Natalia, uno de ellos, David Ibáñez me parece que es, me decía, lo que pasa es que en este momento hay una gran cantidad de ciudadanía que entiende o que desea que Andrónico sea la oposición, tanto de Arce como la oposición de Evo. Y por eso es que confían en que, aún siendo cruzando ideologías o cruzando modelos, sea más o menos como un ente o una entidad renovadora en el MAS. Pero si tú te fijas, sigue siendo ficticio y por lo tanto es de alto riesgo tomar decisiones sobre la base de esa proyección. Justo eso te iba a preguntar sobre si los ciudadanos deberían tomar en cuenta estas encuestas para tomar decisiones al momento de votar. Evidentemente no, pero yo quisiera que tú expliques a la ciudadanía por qué no tienen que tomar estas encuestas como parámetro para elegir al candidato por el que van a votar en estas elecciones. Ya, te lo voy a poner bien sencillo. Uno, no hay partidos políticos. Por lo tanto, en este momento, o sea, en lo que presentan las encuestas, yo te podría decir que de los 7 que miden más o menos en la de Red 1, ni Andrónico ni Evo Morales Ayma deberían ser tomados en cuenta, y en el bloque de opositor, sí tampoco. En la de Claure, ni Andrónico Rodríguez ni Chi podrían ser tomados en cuenta porque no tienen partidos políticos. Y no se trata, y esto que me parece que es lo perverso de estas encuestas, es que refuerzan la idea de que los partidos en Bolivia no son importantes, no tienen trascendencia. Y eso es lo que nos ha llevado a la catástrofe de representación y también a la crisis, no solamente de partidos políticos, sino a la crisis de representación. A figuras más autoritarias y caudillescas antes que institucionalistas reformistas. No deberíamos tomar en cuenta estas encuestas porque además está el factor tiempo. Y el factor tiempo tiene que ver con dos elementos, y Uri. Todavía no sale una convocatoria a elecciones, por lo tanto no sabemos cuál es el plazo oficial. Hay una manifestación del órgano electoral que dice, quiero hacer primera vuelta el 17 de agosto y un mes después hacer la segunda vuelta. Ha sido muy difícil tratar de convencer a la presidencia de que garantice los fondos para el voto en el extranjero. Todavía no queda claro que esos votos estén asegurados. Algunas fuentes te dicen, va a provenir de un crédito facilitado por el gobierno de Japón en temas de desastres, pero que en realidad es como una compensación. Ya empiezan a hacer giros extraños. Pero el gobierno no ha manifestado en ningún momento que tiene la voluntad absoluta de llevar adelante las elecciones. Menos incluso después de del sondeo de popularidad que es sumamente dañino para la imagen de Arce y del gobierno de Red 1, de Uno Decide, del jueves pasado. Le dan 1%. Ese 1%, eso me lo comentaban también tus amigos de Presente Bo, puede ser que en el margen de error sea en realidad 2, o lo que es peor, sea 0. Fíjate que Claure automáticamente él censura y dice, no, el gobierno mide 0, no lo voy a tomar en cuenta. Hay un último elemento, además, y es que es incompetente electoralmente, esto es muy fuerte lo que voy a decir, si solamente tomas la decisión en base a tus afectos hacia personajes. La elección tiene, bueno, sí, claro, dura un día, pero tiene un efecto de 1825 días. Según tus afectos, el tiempo efectivo de tu voto está entre los
20 días, posiblemente hasta los 45 días, que es cuando se te pasa la euforia o cuando obviamente también se te pasa la frustración. Es entre euforia y frustración si es que estás basando tu voto solamente en afectos. Cuando tu voto es a partir de programa, de viabilidad política, de valores que encarna esa, además, que encarnaría el binomio, pero también las listas de representación, el tiempo se amplía, puede llegar a durar incluso 365, podría llegar a durar hasta 600 días, incluso hasta 1000 días. Pero lo cierto es que la mayoría de los bolivianos no nos tomamos en serio las elecciones, para absolutamente nada. Y de algún modo el órgano electoral ha contribuido durante mucho tiempo con esa idea. Y es que las elecciones es una fiesta democrática. Y yo lo que les digo, para otra vez no tomar en cuenta estas encuestas para tu voto, es la democracia no es, o sea, el día de elección no es una fiesta, es algo muy serio. Es más serio que ir a pedir un crédito a un banco. Para un emprendimiento, además, ni siquiera estoy hablando de, no, voy a ir a pedir un crédito para un auto. El banco te lo da al tiro porque te va a endeudar durante por lo menos 4 años. Pero para un emprendimiento los bancos se ponen mucho más serios, porque tienen que ver si es que vas a poder responderles con garantías, etcétera, etcétera. Cuando vas a pedir un crédito a un banco para un emprendimiento, te dedicas a leer la letra chica. Haces consultas con expertos, ya sea en el tema de lo que es créditos, o ya sea también con emprendedores, porque puede ser que tu idea no sea tan buena y por lo tanto el crédito te va a generar una deuda que no vas a poder cubrir. Ese mecanismo es el mecanismo del que nos están hablando. Bueno, hace poco he visto una columna muy interesante de Andrés Gómez, donde no vayas a tomar decisiones en las elecciones basados únicamente en tu modo de pensamiento rápido, que es básicamente lo que él habla de lo amigdálico. Hace referencia a un texto muy interesante de Daniel Kahneman, que es Think Slow or Fast, que te dice, decisiones muy importantes tienes que tomarlas de la manera más lenta y también más informada posible. Hasta este momento las encuestas solo te están mostrando un fragmento de lo que significaría más o menos el efecto de tu voto en las elecciones del 25. Y aquí, un poco sombrío. Los estrategas políticos comentan de que en las elecciones las campañas son emocionales más que racionales. Y seguramente, bueno, del 100% del electorado será pues 1 o 5% quien leen los programas políticos para definir su voto racionalmente. Y el otro porcentaje grande es emocional. Bueno, yendo al tema de la oposición, sabemos que tienen alrededor de un 75-70% entre los 4 candidatos principales, Tuto, Samuel, Manfred y el Chi. ¿Cómo crees que esos 75% pueden materializarse en la elección cuando ya se definan candidatos oficiales? ¿Tú crees que este 75% que tiene la oposición de apoyo a estos candidatos se podrá transformar en una sola candidatura o se mantendrán estos 4 y la elección será dispersa en la votación? Vale, vamos por partes. La primera, sí, es este dato de si el voto está afectivo. El problema de que un voto sea afectivo es que cambia con facilidad. Y eso le juega mucho en contra a las encuestas. Porque si nos basamos solamente en la afectividad con la candidatura, la encuesta que se puede realizar hoy día va a cambiar muchísimo con la encuesta que se realice a fin de mes. O nuestros afectos, afortunadamente. Otro dato que tú das, si tú sumas, es cierto, si sumas más o menos los números del índice de popularidad, tanto de Claure como de Uno Decide, puedes llegar a tener más o menos entre 70 y 75%, pero yo ahí, Uri, haría una precisión. No necesariamente es oposición, es antimás. Y aquí
este es el gran dilema. Es anti-MAS, pero no necesariamente radicalmente anti-MAS. Porque hay una gran porción de ciudadanía que entiende que los masistas van a seguir siendo parte del mundo de la política y no tiene ningún sentido proclamar o apoyar candidaturas que buscan la extinción del MAS a partir de la persecución. Porque además esto nos llevaría a un periodo de violencia política que sería como la cuarta crisis en la cual estaríamos entrando, y eso no es soportable ya por la ciudadanía. Pero ese antimasismo no necesariamente significa que sus afectos, todavía estamos hablando de afectos, se determinan por una sola personalidad. A mí me preocupa mucho la cantidad de antimasismo conservador y antifeminista y además fundamentalista religioso que está empezando a crecer en torno a la figura de Xi. Xi es una de las pocas figuras que sin nada, sin partidos, sin programas, sin discursos, sin acompañantes, es decir, en el legislativo o sin ministros, incluso visiblemente identificados, ha ido creciendo del 5 al 7, del 7 ha escalado al 9 y luego se ha posicionado en un 10, y ahora estas encuestas lo están mostrando entre un 11 a un 13. A mí me preocupa mucho porque ese voto conservador no es un voto, por ejemplo, a obtener o a concederle al bloque mayoritario de UNITAD, ¿no es cierto? Ni siquiera los 100 días. Van a querer así como respuestas inmediatas de 2 a 3 semanas, porque es precisamente eso. Su decisión electoral está basada no solamente en un afecto, sino también en un delirio. Es lo que yo llamo el delirio conservador. El delirio conservador está presente en más o menos entre un tercio, como que en su mejor momento, hacia casi entre un 15 a un 25%. Estamos hablando de un cuarto del electorado boliviano que tiene profundos problemas con el reconocimiento de la otredad en este país. Y ese bloque de un cuarto del electorado denominado, lo que yo lo denomino más o menos conservador, o sea, delirio conservador, es uno, no reconoce la otredad de la bolivianitud. Indígenas, cholos, mestizos, informales, gente con educación superior, gente que solamente ha hecho primaria, urbanos, rurales, periféricos, religiosos, no religiosos. La otredad en Bolivia tiene multiplicidad de rostros y hay un grupo que no lo reconoce, que no se siente parte de eso. Incluso está el tema de lo que son regiones. Además de que no reconoce la otredad, es un grupo que está convencidísimo que lo que Bolivia necesita es mano dura. Obviamente, ellos se eximen de la mano dura porque se consideran que ellos son los gestores de la mano dura. Entonces, con esos dos elementos, tú tienes un electorado bastante problemático que puede convertirse en hiperpolarizador. Ese electorado, si solamente se lo alimenta de afectos en la campaña, puede llegar a convertirse en un polo muy negativo para la gobernabilidad del futuro. Yo creo que uno de los principales problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos 5 años son problemas serios de gobernabilidad y quién sabe, junto a eso, no solamente en la Asamblea Legislativa, ¿no?, sino lo que vaya a pasar en las calles. Entonces, a mí también me preocupa, la verdad, mucho Xi, no solamente por todas estas cosas que tú mencionas, sino que también mucho del voto que puede ir a Evo Morales puede ser transferido a Xi en algún momento, porque tiene también una llegada a un sector grande popular a través de las iglesias evangélicas, a través de las iglesias cristianas, que claro, si tú vas al campo, al área rural en Bolivia, vas a encontrar una iglesia hasta en el más recóndito municipio, hasta la más recóndita localidad, ¿no? Es muy sencillo para estas iglesias alquilar un cuarto de 4x4 y abrir una nueva iglesia con un nuevo pastor. Entonces, creo que definitivamente este es un fenómeno que poco a poco está creciendo, el fenómeno Xi, por ejemplo, con este delirio conservador,
que va a ir en aumento y que, bueno, por lo que hemos estado viendo, tiene también una fuerte presencia en redes sociales que hoy en día juega un factor fundamental. Entonces, no sé si tú tienes alguna otra pregunta. Sí, sí. Yerko, quería ya ver el tema del MAS. ¿Tú crees que, bueno, el MAS, nos referimos que este bloque popular, indígena, representado por el MAS, porque lamentablemente el gobierno ha hecho una mala gestión y a los masistas ha hecho de que la población los vea negativamente? ¿Tú crees que puede revertir cualquier candidato que vaya por ese lado, por el lado del indigenismo popular, ya sea andrónico, o ya he visto ya algunos nombres que el MAS ha soltado en este último congreso? ¿Tú crees que pueda ser revertible? Y otro dato más, este otro tercio de votos, este otro porcentaje de votos que no está tan contra el MAS, podrá en la campaña misma, ya con un candidato oficialista o con un candidato ya visible con el tema de podrá obtener ese porcentaje de votación llegando a un 40, a un 50%. ¿Tú crees que fuera así? Yo creo que la viabilidad del MAS pasa por demostrar un alto desempeño en la crisis. No me imagino, más allá de que sí hay una posibilidad de que existe un atrincheramiento cultural en lo que significa el MAS, y ese atrincheramiento cultural significa la radicalización de lo que es lo indígena. Me parece sumamente peligroso, porque el MAS estaría cometiendo el pecado de apropiarse, y en realidad es un delito, de apropiarse de la representación indígena nacional popular. Su desempeño en lo económico va a ser muy negativo, a menos que el gobierno decida entrar en una fase de mayor endeudamiento y ese endeudamiento traducirlo en dinero en las calles. No es extraño, Uri, eso ya ha pasado con otros ejemplos. Hungría es un caso muy ejemplificador de lo que un gobierno autoritarista, cuando tiene dominio sobre la economía, hace como estrategia para quedarse en el poder. Argentina lo hemos visto con el caso de Sergio Massa, ministro de Economía y también candidato a la presidencia, con un presidente muy débil como lo era Fernández. Utiliza los recursos de deuda que tenía Argentina en un momento de inflación bastante grande para lanzar dinero en las calles. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela. Y yo no podría decir que lo mismo pasa en Cuba, porque en Cuba no hay plata y ahora no hay energía, pero es muy probable que plata y represión, que es el modelo nicaragüense, son modelos que les gusta muchísimo a los masistas, tanto de Arce como a los de Evo. Quiero cerrar ahí ese tema de qué es lo que está pasando básicamente con esa facción de desempeño. Hay otra facción que es una facción mucho más radical, que es la evista. Y cuando no mide, y ahí voy a ir hacia una de las primeras preguntas que me dices, ¿qué pasa con Evo? ¿Por qué no se lo está midiendo? Evo sí mide. En algunas encuestas, hasta que lo hicieron desaparecer, tenía un piso de 17 y posiblemente llegaba a un techo de 33. Evo es culto. Evo es una figura más religiosa que política. Y ahí vuelvo a conectar con lo que dice Natalia al respecto de lo que es la presencia de iglesias. Si tú apuntas al afecto, al culto y a la fe, obviamente vas a tener un electorado, vuelvo a decirlo, conservador radical, solo que con un elemento más, conservador radical delirante, negador de la realidad, negador de la otredad, negador incluso de las posibilidades de la democracia. Y eso es lo que representa Evo. Ahora, Evo y Xi, si logran generar una alianza, yo tendría mucho miedo de esos números, más allá de los números que pudieran volcarse hacia lo que es la oposición. Confío también en algo, a pesar de que estudiando mucho las reacciones electorales,
Siento que hay una enorme cantidad de electorado incompetente, no ignorante, pero sí incompetente. También hay una suerte de sentimiento patriótico frente al abismo, como para poder hacer o para generar un cambio. En la encuesta de Claure, que recoge también la de Delfis y otras encuestas, esa idea de cambio es muy profundo. Y eso del cambio de modelo es muy importante. Si este candidato ficticio, como lo es Andrónico Rodríguez, entiende y lee claramente eso, y promueve el cambio desde el aparato masista, es decir, organizaciones sociales, burocracia estatal, hegemonía narrativa y hegemonía en medios, puede tener chances de ser competitivo en segunda vuelta. Ahora bien, esto último, si yo tuviera que darle una recomendación a Andrónico Rodríguez a partir de lo que hemos visto de los sondeos y encuestas, yo le diría, este no es todavía tu momento. Tienes que esperar hasta casi así como 2 o 3 días antes de que se cierre la posibilidad de inscribir las candidaturas como para lanzarte. Pero ahorita este no es el momento. ¿Por qué? Porque en todos los sondeos a Andrónico se lo mide bien en primera vuelta, pero mal en segunda vuelta. Entonces, ¿por qué vas a además gastar tu capital histórico, que es con Evo Morales? ¿Por qué te vas a pelear además con el movimiento al socialismo, que es básicamente un grupo, una corporación de poder, si tu mejor desempeño es sacar un 25% para el Parlamento y desaparecer después, porque ese Parlamento no te va a hacer caso a ti? Y segundo, en segunda vuelta, por mucho esfuerzo que hagas, ante la presión del antimasismo, es muy probable que pierdas. Entonces, este no es el momento de Andrónico, siento yo, a partir de lo que leo en esas encuestas. Ahora, obviamente, está la posibilidad, ¿no?, de que le haga caso a gente que es, claro, conservador delirante. Ese es el tema. Yerko, no vamos a hacer futurología, pero quisiera ver algunos escenarios después de las elecciones. ¿Tú crees que el bloque opositor gane? Ahora, si el bloque opositor no tiene fuerza parlamentaria y tampoco tiene fuerza en las calles, ¿tú crees este discurso que se viene diciendo de que vamos a cambiar el modelo de una vez vamos a hacer políticas así duras para que una vez se vuelva la estabilidad? No sé si tú compartes conmigo que no se va a dar así, porque vamos a tener al frente a movilizaciones, organizaciones sociales que no van a permitir que se haga estas políticas de shock que van a afectar a la gente más pobre. Ese es el primer escenario. Y el segundo escenario es que nuevamente vuelva a ganar el MAS o un representante de este bloque indígena, donde nuevamente, si no hacen las cosas bien, si no tiene apoyo en el Parlamento, estemos como estamos ahora, ¿no?, con un gobierno débil que no tiene apoyo y con la crisis que va a acrecentar. ¿Cómo ves los escenarios, Yerko? En el diseño de la ingeniería política del bloque de unidad. Cuando tanto Samuel como Tuto buscan alianzas, y con Amparo también, alianzas de todo tipo, lo que ellos están haciendo es que están tratando de construir una proyección de gobernabilidad en el Parlamento. Entienden que un Parlamento, una representación parlamentaria menor al 30%, al tercio, complicaría mucho lo que son sus aspiraciones de hacer grandes transformaciones. Por lo tanto, están buscando ir un poquito del tercio más allá, y es muy probable que la ciudadanía eso lo entienda también, porque además ahí hay una garantía de que no se van a hacer, no se van a aplicar medidas de shock, sino se van a aplicar medidas de ajuste y de ajuste moderado, porque cuando los escuchas tú en sus propuestas, tú te das cuenta de que no están proponiendo el cierre del Estado, no están proponiendo tampoco la desaparición de institucionalidad estatal. Básicamente lo que te están diciendo es mayor compromiso y participación de lo que es el empresariado privado, mayor regulación en lo que son estos factores desestabilizantes, como lo que tiene que ver con lo que es el contrabando, la minería del oro,
y otras cosas, y mayor rigidez en lo que es el gasto público. Entonces, eso no son medidas de shock tan brutales como lo fue el 21060, que a pesar de que el 21060 tiene una especie de halo negativo, no fue tan fuertemente resistido. Hubo una resistencia, obviamente, a aquellas personas que formaban parte de la estatalidad. Yo sé que el término parasitario es muy exagerado, pero que chupaban recursos del Estado y que no reportaban ingresos al Estado. Y esto es la minería del estaño, ¿no? La minería corporalizada de lo que era Comibol. Pero las reformas que se hicieron desde el 85 en adelante ayudaron a aliviar básicamente lo que era el régimen económico. Masificaron también no una situación, sino un grupo, no, yo no lo llamaría perjudicial, sino un poco negativo, que es la informalidad, pero de las propuestas que se escucha serias entre Samuel Amparo y Jorge Quiroga, no ves, por ejemplo, un mecanismo de persecución fiscal hacia lo que es la informalidad, sino más bien una incorporación paulatina y gradual. El tema de la reducción de los subsidios a los hidrocarburos, nadie te está planteando 0 subsidios desde el día 1. Te están hablando de gradualmente ir sustituyendo ese subsidio, sobre todo porque hay sectores en los que no puedes dejar de subsidiar. El transporte de alimentos y el transporte de ciudadanía, o sea, de gente. El resto se puede ir negociando. El achicar el aparato estatal, Amparo es la más seria en su propuesta, porque dice, hay que achicar no 50%, no 30%, sino un 15%, y saber dónde. Y saber también por dónde empezar. De entrada, hay mucha gente que diría, yo empezaría despidiendo o cerrando esa fábrica de papas fritas que hay en el Alto, en la cual los técnicos o los funcionarios que están ahí son funcionarios, no son ni empresarios ni son trabajadores, son funcionarios. Hay que liberar la economía de la política y ese es un tema que en eso la mayoría de los bolivianos estamos de acuerdo. Por lo tanto, no es una medida de shock que te pueda movilizar a gente en las calles. Hay una precisión que hay que hacer, Uri. El MAS no es un bloque de representación indígena. Está lo indígena, sí, pero ciertos grupos de indígena, pero por sobre todo es nacionalista populista. Tiene un fuerte grado de eso. Si lo reduces solamente al tema indígena, caes en una pelea de buenos y malos, porque entonces automáticamente la gente piensa, los indígenas son buenos, quienes representan a los indígenas, quienes defienden a los indígenas son los buenos, y los que están en contra de los indígenas son los malos. Pero es que el MAS se ha dedicado también durante mucho tiempo, los últimos 12 años al menos, a marginar y a discriminar a lo indígena y a los indígenas. Solamente lo utilizan para momento electoral. Por eso no me gusta que empieces por el tema de la identificación del MAS como indígena. Ponlo un vagón residual, como ellos entienden además a lo indígena en este país. Pero su fuerza fundamental es nacional, populista, obviamente conservadora, delirante. Gracias, Yerko, por tus precisiones, tu análisis. ¿Algún último análisis que quieras hacer sobre las encuestas? Ya se nos ha acabado el tiempo y tenemos que cerrar la entrevista. Hay una cosa que le debo a Uri en su pregunta, es que, haciendo futurología, de entrada, por lo que me dicen hasta ahora los sondeos y las encuestas, va a haber segunda vuelta. Todavía no estoy tan seguro que sea una segunda vuelta entre el bloque de lo nacional populista marginal indigenista versus lo que es lo liberal centro o lo conservador delirante. Todavía no lo sé muy bien. Pero hay segunda vuelta. Y el siguiente modelo de gobierno. Si ganan los conservadores delirantes, vas a tener un parlamento hiperfragmentado. Porque además el MAS se va a dedicar, o lo que es el MAS, se va a dedicar a hacer alto grado de polarización y va a obstaculizar la mayor cantidad de acuerdos posibles. Lo que vas a tener un bloque conservador delirante con un alto grado de autoritarismo en lo que es la forma de gobierno, es decir, a puro decretazo. Si gana el bloque unitario de centro, con un amplio margen, es decir, con más del 40% de representación en el Parlamento, hay posibilidades de, no hegemonía, pero sí de cohesión en esos tres grupos.
Y hay posibilidades incluso de que si escogen bien a los representantes en el Parlamento, estos representantes en el Parlamento cierren el oleoducto y empiecen a plantearse posibilidades de hacer acuerdos con masistas residuales, así como también como conservadores delirantes. Y eso inauguraría una nueva etapa de entendimiento en Bolivia y además te recupera una institución que ha estado marginalizada, por lo que se puede decir también irrelevante, el Parlamento. Veremos cómo va pintando el panorama, vamos a ver si ellos van a poder ser capaces de hacer pactos por el bien de la gobernabilidad de nuestro país. Entonces, con eso de nuevo te agradezco por tu tiempo, Yerko, por estar aquí con nosotros. No sé si tú quieres decir algunas últimas palabras. No, agradecerte, Yerko, ha sido una exposición muy buena, con datos muy precisos, conceptos precisos, y agradecerte y bueno, decir a nuestros televidentes, vamos a continuar con estos tipos de análisis para clarificar el panorama electoral, ¿no? Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.